El primer ejercicio de la práctica de color dice determinar las radiaciones complementarias de, y ahí nos da un par de longitudes de onda. En particular esas dos radiaciones, esas longitudes, esas radiaciones en particular de las que habla, tienen cierta importancia porque son las más usuales en la iluminación en vía pública, por ejemplo, y en cartelería, ese tipo de cosas. Bueno, vamos al análisis que nos propone este ejercicio en función del trabajo sobre gráficos, sobre el diagrama cromático, que contiene los colores puros, los colores primarios, espectrales sobre el borde, y adentro contiene todos los colores, eh, digamos las radiaciones, los colores naturales, las interpretaciones de la vista del ojo humano. Respecto a la longitud de onda, entonces, nos dice que, como inciso a la raya amarilla del sodio, de 589 nanómetros, 589 nanómetros lo ubicamos fácilmente en el borde del diagrama cromático, en los colores espectrales, pegadito a 590. Ahí está la localización de la radiación. Y recordemos que tenemos el color blanco ubicado en 0,3 o 0,33 en realidad. Trazamos un segmento recto que pase por el blanco, donde vuelve a cortar al espectro puro. Ahí está la longitud de onda complementaria o radiación complementaria, y cuya lectura la hacemos sobre el mismo borde donde aparecen los números, por una especie de extrapolación más o menos a ojo, que está entre 480 y 490, el complementario de esta longitud de onda, o de ese color puro. Sería el complementario de la raya amarilla del sodio, sería esa longitud de onda que está más o menos a mitad de camino entre 490 y 480. Así que la respuesta a ese primer inciso sería la radiación o longitud de onda complementaria de la raya amarilla del sodio es 485 nanómetros. Después, el inciso B es la raya azul del mercurio. Otra vez es ubicar el punto sobre el borde, porque es un color puro, espectral. Lo ubicamos en el borde, ahí está el 436 nanómetros. Trazamos otra vez un segmento recto que pase por el blanco, 0,33, donde vuelve a cortar al espectro. Ahí está el complementario, la longitud de onda complementaria o radiación complementaria, y está apenas corrido el 570, así que se podría decir que es 571 nanómetros. Bueno, ahí tenemos el problema 1. El problema 2, como casi todos estos problemas, se trabaja también sobre el diagrama cromático. Nos da una consigna a la vista del diagrama cromático encontrar 3 radiaciones monocromáticas primarias, o sea, las que están sobre el borde curvo, capaces de dar por adición el mayor número posible de colores naturales. Son 3. Bueno, con 3 puntos sobre la curva, los colores que se pueden formar son los que se incluirían dentro de un triángulo, donde esos 3 puntos son los vértices de ese triángulo. Así que la consigna, o la mejor respuesta a esta consigna es tomar 3 puntos de tal forma que lograr el triángulo lo más grande posible, de mayor superficie posible. Esta no es una única solución. Yo propongo poner el azul alrededor del 460, poner un punto en el azul, alrededor del 460, un punto en el verde, alrededor del 520. Ponerlo por acá o por acá, hacia la izquierda o hacia la derecha, sería perder un poco de superficie. Poner un tercer punto en los rojos, en el extremo de 700 nanómetros, que es la esquina del diagrama cromático. Podemos trazar los segmentos para ver más o menos cómo va quedando. Este segmento en particular marca
determina los colores que se podrían formar con la mezcla de el color rojo espectral de 700 nanómetros con el 460 azul eh, del otro extremo. Todo este segmento determina o muestra cuáles son los colores que podrían formarse con esos dos. Si unimos el azul con el verde, nos marca este segmento recto todos los colores que se podrían formar con esta mezcla, con la mezcla de estos dos. A medida que me aproximo a un color es porque tiene más de ese color que del otro, hasta llegar al 100%, que sería quedarme exactamente sobre los 520 nanómetros en el borde del diagrama cromático. Y lo mismo para el tercer segmento que faltaba hacer. Marca los colores que podrían formarse por mezcla del 520 con el 700 nanómetros. Dentro de todo, creo que este es un triángulo de los más grandes que se pueden formar dentro del diagrama cromático, tomando como vértices, como extremos, puntos sobre la curva espectral, digamos, de colores primarios o colores puros. Entonces, digamos, esta es una respuesta. ¿Cuáles son los tres que tomo? Eso que veníamos diciendo. ¿Cuáles son los colores que forman la mezcla de esos tres, los posibles colores que forman? Obviamente, no solo los tres segmentos, sino todo lo que hay adentro. Entonces, la respuesta completa sería rayar este triángulo y decir estos son los colores que podrían formar estos tres colores tomados como radiaciones primarias. Respecto al siguiente problema, el 2.3. Nos dan las tres puntos en coordenadas, que son tres colores de las llamadas colores naturales, que son los que están dentro del diagrama cromático, no los que están sobre el borde. Bueno, la primera consigna es bastante sencilla. Son R, G y B, son los nombres de los puntos, asociados con el azul, el verde y el rojo, pero bueno, eso es un detalle. Pero es un poco practicar la localización de los puntos por coordenadas, ¿no? La de la izquierda, o la primera que aparece, es la coordenada X, y la siguiente la coordenada Y. Empecemos por el azul que está acá abajo. 0,20, busco en X, que es el eje horizontal. 0,2, trazo una paralela al eje Y, dice 0,2, 0,2. Y me voy a 0,2 del eje Y y trazo una horizontal paralela al eje X, donde se corta hasta el punto B. Bueno, ¿dónde está el punto verde? El punto G. 0,3 coordenada X, 0,63 coordenada Y. Bueno, algo parecido. Voy hasta 0,3, trazo un segmento recto paralelo al eje Y y hago lo mismo en 0,63. Trazo un segmento paralelo al eje X. Donde se cortan ambos está el punto G. Bueno, con R lo mismo. Bueno, así que el inciso A es prácticamente un repaso de cómo localizar en un plano coordenado ciertos puntos. Bueno, es eso, localizar los colores sobre el diagrama cromático. B, localizar todos los colores que pueden obtenerse por mezcla de, y ahí vienen todas las combinaciones posibles, R con G, todos los colores que puedo lograr con esos dos como colores primarios son los que se encuentran sobre el segmento, que unen R con G. Bueno, supongamos, por lo menos, por ejemplo, que pongamos mitad de color verde de este verde y mitad de este color rojo, el color estaría por acá. El color logrado, el color resultante, con suma aditiva, ¿no? Con superposición de luces, digamos. Si tenemos 70% de verde y 30% de rojo, andaría más o menos por acá. 90% de verde y 10% de rojo andaría más o menos por acá. Pero bueno, este segmento marca los colores que se lograrían con la mezcla de G con R. Y obviamente, por ejemplo, con el 100% de rojo estaría exactamente sobre este punto y 0% de G. Así que ahí vamos marcando. Cada segmento determina qué colores se podrían formar con la mezcla en proporciones adecuadas, ¿no? Si va cambiando la proporción de cada uno, va cambiando el punto que representa o el color sobre el diagrama cromático.
con la mezcla de B con G obtenemos este segmento. Si tenemos más verde que azul, estará por acá. Si tenemos más azul que verde, estaremos por acá. Si tenemos 50-50, más o menos estaremos por acá. Pero bueno, el segmento marca los colores que se forman con la mezcla de B y G. Lo mismo con B y R, son los colores que forman. Este segmento son los posibles colores que se podrían formar con el color localizado en el punto B y el color localizado en el punto R. Con eso damos la respuesta gráfica al inciso B. El inciso C lleva un poquito de trabajo, desde el enunciado en sí. Hallar los colores que mezclados con R, el que tenemos acá, en el extremo derecho, dan como resultado colores que pueden obtenerse por la mezcla de G y B. O sea, estos que están acá. ¿Qué colores mezclados con R me dan alguno que ande por acá? Bueno, por ejemplo, la respuesta otra vez va a ser una superficie. A ver, si yo quisiera un color que anda por acá, yo necesito lograr con R y algunos otros colores los colores que logran B y G. Bueno, por ejemplo, este que está acá. Para lograr este color que está acá, con R, mezclado con R, necesitaría algún color que anda por la izquierda. Para ser más preciso, debería trazar un segmento. Y ese segmento me diría, por ejemplo, este color P me sirve porque mezclado con R en proporciones adecuadas me da ese punto que está acá, que pertenece al segmento de G. ¿Se entiende la lógica? Este color, con un poquito de mayor proporción que R, ¿no? Esto es más o menos 30-70 o 35-75 porcentaje. Hay un poco más de color P que de color R. Bueno, en proporciones adecuadas me daría ese color que está representado por la intersección de estos dos segmentos. Y así siguiendo, por ejemplo, algún otro color que ande por acá también me sirve, algún otro color que esté por acá, hasta el borde me sirve, porque en proporciones adecuadas me daría este color que está acá. Y si me muevo también sobre la curva B más G, o sobre la recta del segmento B más G, todos estos colores que andan por la izquierda me sirven, porque serían colores que mezclados con R en proporciones adecuadas me darían todos los colores que andan por acá. Por ejemplo, un color por acá me sirve, porque trazaría un segmento acá, tendría una proporción de este color y una proporción menor de R, pero podría darme como resultado este segmento. Bueno, y así la respuesta termina siendo una superficie. Es la superficie algo así como la proyección más allá de este segmento del triángulo. Lo rayado en gris es la respuesta. Son todos los colores que mezclados con R en proporciones adecuadas me darían los que andan entre B y G, este segmento. Así que es una respuesta gráfica. Vamos al siguiente problema, el 2.4. Dice encontrar la longitud de onda predominante y la pureza de los colores R, G y B. Bueno, hace referencia a los puntos, los puntos que son colores del problema anterior. Las coordenadas corresponden a los puntos del problema anterior. Recordando que la pureza se resuelve a partir de un problema de proporciones. Bueno, vamos de A1. R estaba a la derecha, es un rojo. Está claramente localizado, ya lo habíamos hecho en el problema anterior, por las coordenadas. 0,56 horizontal, 0,34 vertical, ahí está R. Si trazo un segmento desde el blanco pasando por R y cortando el espectro primario, el espectro puro, ahí me da lo que se define como longitud de onda predominante. Y ese corresponde al punto D ahí, que es más o menos 610 nanómetros. Este tipo de problemas, que son gráficos y de interpretación sobre un gráfico, puede dar lugar a pequeñas diferencias en las respuestas. Pero bueno, esa es la longitud de onda predominante del color R. Bueno, ¿qué otra cosa? La pureza del color R. Cuanto más cerca esté del punto D, será más puro, y su porcentaje será, digamos, 0,80 y pico, 0,90 y pico.
y cuanto más se acerque al punto blanco, a la zona blanca, va a ser cada vez menos puro. Va a ser 0,1 de pureza, una cosa así, o 10% de pureza, una cosa del estilo. Así que es básicamente la cuenta que hay que hacer es un cociente entre longitudes. Esas longitudes se obtienen por medición sobre el gráfico. Eso también da lugar a pequeñas variaciones, pequeñas discrepancias en los resultados. Pero básicamente, la pureza del color R sería la distancia entre el blanco y R, esto está acá, este segmento, dividido la distancia entre blanco y D, que es este segmento WD. Bueno, eso da una fracción. Esa fracción será 1 si R está muy cerca de D, o si está sobre D, da 1. Dará 0 si está sobre W, y bueno, dará valores pequeños si estamos cerca de W, y valores grandes si estamos cerca de D. Bueno, eso da una fracción, da un número entre 0 y 1. La pureza en general se da como porcentaje, así que a esa fracción se la suele multiplicar por 100%, entonces nos da un porcentaje. Se mide sobre el gráfico. A mí, yo hice impresiones de estos gráficos y medí encima de esas impresiones y me dieron estos números. Aproximadamente a todos debería dar más o menos lo mismo. A mí me dio 3,2 centímetros este segmento dividido el total, que es 5 centímetros. Depende del tipo de impresión que hayan hecho, esos numeritos serán distintos, pero la fracción debería dar más o menos parecido. Y eso da, acá daría 0,64 por 100 da 64%. Bueno, más o menos. Eso es como todos estos problemas en los cuales la respuesta se mide sobre la gráfica, los son aproximados. Pero bueno, ahí recuadré las respuestas como una cuestión organizativa, ¿no? La longitud de onda predominante del color R, 610 nanómetros. La pureza del color R, 64%. Hagamos lo propio con el otro color, el que está arriba, el G, es un verde. 0,3, 0,63 son las coordenadas, se lo ubica, se traza otra vez el segmento, donde corta a la gráfica, al espectro puro, a los colores primarios, es la longitud de onda predominante, y entonces de ahí se infiere, está muy cerca de 540 y relativamente lejos de 530, así que podríamos decir que es 539 más o menos, la longitud de onda predominante del color G. Se hace lo mismo para el tema de la pureza, se divide el segmento WG, o sea, la distancia entre el blanco y el color, dividido el blanco y el extremo. Ese cociente, insisto, siempre da entre 0 y 1, multiplicado por, da una fracción, multiplicado por 100 me da el porcentaje. A mí me da, midiendo sobre mi gráfico, impreso, qué sé yo, me da 71,66%. Así, ese cociente ahí me dio 0,71 y pico, multiplicado por 100 me dio esto. Bueno. Nos queda un tercer color, el azul, que estaba allá abajo. El azul, otra vez se traza un segmento donde corta, se deduce la longitud de onda predominante, está entre 460 y 480, digamos 470. Y otra vez la pureza se determina por el cociente entre la longitud entre el blanco y el color que estamos estudiando, y debajo, dividiendo, entre el blanco y el punto sobre el espectro donde está la longitud de onda predominante. Y a mí me da pureza del punto B 57,5%, alrededor del 60%. Y a ojo está bastante bien. Si este punto estuviera más acá, sería menos puro, sería, digamos, acá un 10%, 50%, más o menos acá están 60, 70, 80, 90%, 100% estuviera justo sobre D. Ahí tenemos el problema 5. ¿Cuánto valen las coordenadas X e Y para un color verde de longitud de onda 560 nanómetros con una pureza del 70%? Bueno,
es un verde, tenemos esos datos, tenemos la pureza, 560. 560 está acá, a la derecha. Así que trazaría un segmento entre W y 560 y sé que el color va a estar por ahí, va a ser un punto en ese segmento. Bueno, es una primera aproximación. Si me hubiese dicho 50%, justo estaría acá. Bueno, me dice 70% puro, entonces tiene que estar bastante cerca de la longitud de onda predominante. Debería hacer un cálculo, medir este segmento y calcular el 70% de ese segmento, ¿no? El punto que estoy buscando estaría más o menos ahí, el punto G sería, es un verde. Debería localizarlo de tal forma de que a la izquierda quedara un 70% y a la derecha un 30% de este segmento. Eso también se hace más o menos gráficamente, es decir, tiene su indeterminación. Y una vez que lo dibujé, lo escribí al punto, busco sus coordenadas X e Y. Primero la X, segundo la Y, con segmentos rectos. Esto está pegando muy cerca de 0,4, digamos 0,39, y acá en 0,50 y pico. Y bueno, ahí está la respuesta. 0,39, 0,53 son las coordenadas, que es lo que preguntaba. ¿Cuánto valen las coordenadas X e Y de un color verde? Y nos dio los dos datos eran longitud de onda predominante y pureza. Las dos cosas las hicimos sobre el gráfico. Y sobre el gráfico también hicimos la interpretación de respuesta. Esas son las coordenadas del punto que andábamos buscando. Es un problema que es, digamos, inverso a los anteriores en el sentido en que en los ejercicios anteriores se daban las coordenadas de los puntos y había que determinar, por ejemplo, la longitud de onda predominante y la pureza. Bueno, acá se da la pureza y la longitud de onda predominante y hay que encontrar las coordenadas. Bueno, ahí tenemos el resuelto hasta el problema 2.5 por lo menos de la práctica de color.